Hola, muy buenas. Soy Miguel Angoitia, del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y junto con la profesora Toves, hoy vamos a hablar de una característica especial del impuesto sobre sociedades que comparte con el impuesto sobre la renta, los pagos fraccionados. Bien, nosotros sabemos, ya lo hemos visto en otra parte del curso, en el impuesto sobre la renta, que las actividades económicas apenas tienen retenciones o tienen un sistema de retenciones del que quedan fuera en muchas ocasiones. Para poder anticipar la recaudación de las actividades económicas, el impuesto sobre la renta incluye un sistema de anticipos específico, que son los pagos fraccionados. En el caso de las empresas que tributan en el impuesto sobre sociedades, existe también un sistema para anticipar la recaudación equivalente, los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Vamos a verlos. Bien, a nivel introductorio hay que decir que en el impuesto sobre sociedades existen solo 3 pagos fraccionados. Atención, esto es importante porque lo normal, lo que nosotros hemos visto en el impuesto sobre la renta es que existan 4. Pues bien, en el impuesto sobre sociedades solo existen 3 pagos fraccionados. Y estos pagos fraccionados hay que presentarlos, hay que realizarlos del 1 al 20 de abril, es decir, cuando termina el primer trimestre, tenemos 20 días para hacerlo. Del 1 al 20 de octubre, cuando termina el tercer trimestre, hay que hacer este pago fraccionado. Y por último, del 1 al 20 de diciembre. Y alguien dirá, anda, no es enero. Efectivamente, el último pago fraccionado del impuesto sobre sociedades no incluye el mes de diciembre, solamente llega hasta el 30 de noviembre y se presenta del 1 al 20 de diciembre. Alguien puede preguntarse por qué no existe el segundo pago fraccionado teórico que debería existir, el correspondiente al segundo trimestre, que se debería presentar del 1 al 20 de julio. El motivo es muy fácil y ya lo conocemos. La declaración ordinaria del impuesto sobre sociedades se tiene que realizar en los 25 siguientes días al cierre, a la conclusión de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio contable, del periodo impositivo. Es decir, en una situación normal en la que el ejercicio contable es el año natural, los 6 meses finalizan el 30 de junio y la declaración se realiza del 1 al 25 de julio. Si la declaración ordinaria del impuesto es del 1 al 25 de julio, no tendría mucho sentido superponer el sistema del segundo pago fraccionado al mes de julio. Por ese motivo, en el impuesto sobre sociedades solo existen 3 pagos fraccionados y esto es una característica especial del impuesto sobre sociedades. Bien, existe una salvedad, todas las entidades, todas las empresas tienen que realizar declaración de pagos fraccionados, excepto, aunque aquí pone plazo de presentación, realmente es una excepción. No tienen que realizar pagos fraccionados las entidades que tributan a los tipos reducidos del 1% y del 0%, es decir, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, principalmente. Bien, ¿cómo se calculan los pagos fraccionados, los 3 pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades? Bien, en el impuesto sobre sociedades va a haber 2 modalidades para calcular estos pagos fraccionados. En primer lugar, va a haber una modalidad simplificada, a la que el impuesto llama realmente modalidad general y que tiene carácter voluntario, y va a existir una segunda modalidad para grandes empresas, que para las pequeñas será voluntaria, pero para las grandes empresas, para aquellas empresas que tienen un importe neto de la cifra de negocios de los 12 meses anteriores de más de 6 millones de euros, será obligatorio. Si eres una gran empresa, si facturas más de 6 millones de euros, el sistema de grandes empresas será obligatorio. Si eres una pequeña o mediana empresa, podrás elegir cualquiera de los 2 sistemas. Bien, vamos a comenzar viendo el sistema simplificado. En el sistema simplificado, el cálculo de los pagos fraccionados se realiza de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, como dice su nombre. En concreto, aplicaremos un porcentaje de pago fraccionado a una base del pago fraccionado. El porcentaje siempre va a ser el mismo, el 18%. Y la base del pago fraccionado se va a calcular de una manera también bastante sencilla, como la cuota íntegra menos las bonificaciones y deducciones incentivadoras del impuesto, menos las retenciones e ingresos a cuenta que le hayan practicado a nuestra empresa. Calculamos esta diferencia, esta cuota íntegra menos de bonificaciones y deducciones, menos retenciones e ingresos a cuenta, y tenemos la base del pago fraccionado. Es fácil, a eso se le aplica el 18% y ya tenemos el pago fraccionado. Bien, la única pregunta que podría aparecer es ¿qué cuota íntegra? ¿La de este año? ¿La del año pasado? Bien, en la modalidad simplificada las cosas son tan sencillas que la respuesta es la más sencilla posible y es vete a la última declaración que hayas presentado. En concreto, tal y como lo dice la ley, utilizas para calcular esta cuota íntegra, estas bonificaciones, deducciones y retenciones, los datos del último periodo impositivo cuyo plazo de declaración haya vencido el primero de los 20 días naturales del periodo de pago del pago fraccionado.
¿Esto en la práctica qué significa? Bueno, pues lo que he comentado. Vas al archivo, ves cuál es la última declaración que has presentado el primero de los días en los que está el plazo de presentación de los pagos fraccionados y utilizas los datos de la última declaración presentada del impuesto sobre sociedades. Más fácil no puede ser. Aún así, vamos a ver que en un ejemplo su aplicación es inmediata. Vamos a suponer que en el año 2018 tenemos una empresa en la que la resta de la cuota íntegra, bonificaciones, deducciones y retenciones es de 20.000 euros. En el año 2019 esta resta son 50.000 euros. ¿Qué sucedería con los pagos fraccionados del año 2020? Cuando nosotros vamos a hacer el pago fraccionado de abril, ¿cuál es la última declaración que hemos presentado? Bueno, la declaración del año 2019, en situaciones normales, se va a presentar del 1 al 25 de julio. Por lo tanto, todavía no tenemos esa información. En abril del año 2020, la última información tributaria disponible, la última declaración que se ha presentado todavía es la del año 2018. Por lo tanto, el pago fraccionado de abril será el 18% de los datos del año 2018. En nuestro ejemplo, el 18% de 20.000 euros, 3.600. El segundo pago fraccionado, el que se realiza en octubre, ya tiene algo distinto. En octubre ya ha pasado el mes de julio. En octubre de 2020 ya hemos presentado en julio la declaración del año 2019. Por lo tanto, ya podemos utilizar los datos de la declaración del año 2019. Así que nuestro pago fraccionado será el 18% de 50.000 euros, 9.000 euros. En diciembre la situación no ha cambiado, así que el pago fraccionado de diciembre será el mismo que el de octubre, el 18% de los datos del año 2019, también 9.000 euros. Como veis, este sistema es extremadamente sencillo y por eso se le llama modalidad simplificada. Insisto, esta modalidad tiene carácter voluntario y las empresas pequeñas, o cualquiera, mejor dicho, cualquier empresa que no facture más de 6 millones de euros puede acogerse a este sistema. La alternativa para una empresa pequeña y obligatoria para las empresas grandes es el sistema para grandes empresas. El cálculo del pago fraccionado en este caso es ligeramente distinto. En primer lugar, habrá que determinar cuál es el porcentaje del pago fraccionado. Y este porcentaje no se va a definir de una manera unívoca, es decir, no va a haber un único porcentaje, sino que el porcentaje se va a definir en función del tipo de gravamen. En concreto, el porcentaje del pago fraccionado en la modalidad de grandes empresas es de 5 séptimos del tipo de gravamen. Y esta fracción, o el resultado de esta fracción, se va a redondear por defecto. Si aplicamos el tipo general de gravamen del 25%, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 7 y lo redondeamos por defecto, el porcentaje de pago fraccionado es el 17%. Bien, ¿sobre qué se va a aplicar este 17%? Bueno, el pago fraccionado se va a aplicar de la siguiente manera. Utilizaremos el porcentaje del pago fraccionado, el 17% con carácter general, por la base imponible acumulada hasta el final del tercer mes, hasta el final del primer trimestre, hasta el final del tercer trimestre o hasta el 30 de noviembre. La base imponible acumulada del impuesto sobre sociedades la multiplicaremos por nuestro porcentaje de pago fraccionado. Y a ese resultado lo minoraremos por las bonificaciones que se aplique a la empresa en los 3, 9 u 11 primeros meses, por las retenciones e ingresos a cuenta que haya aplicado a la empresa y, atención, también le restaremos los pagos fraccionados anteriores que hayamos hecho. Es decir, estamos ante un sistema en el que los pagos fraccionados se van acumulando unos a otros, igual a lo que sucedía en los pagos fraccionados del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este sistema tiene una aplicación también muy sencilla. Es algo más complejo porque exige llevar el cálculo de la base imponible acumulada por meses y todos los datos no se refieren a los últimos datos presentados, sino a los datos del año en vigor hasta que se tenga que presentar el pago fraccionado correspondiente. Dentro de este sistema dentro de esta modalidad existe un sistema especial para empresas que son más grandes todavía, para las empresas que facturan más de 10 millones de euros. En el caso de las empresas que tienen un importe neto de la cifra de negocios de los últimos 12 meses que supere los 10 millones de euros, el porcentaje del pago fraccionado no será de 5 séptimos, sino que será de 19 veinteavos del tipo de gravamen. Y además, esta operación se va a redondear por exceso. Si utilizamos el tipo general de gravamen del 25%, el pago fraccionado resultante sería del 24%. Además, hay que decir que también en el caso de las grandes empresas, de aquellas que facturan más de 10 millones de euros, existe un importe mínimo para estos pagos fraccionados.
salvo que estemos hablando de entidades que tributen a cualquiera de los tipos reducidos del impuesto sobre sociedades. En el caso de las empresas que tributan al tipo general del 25% o al tipo ampliado del 30%, para todas ellas, siempre que facturen más de 10 millones de euros, aparece un importe mínimo para los pagos fraccionados. Y ese importe mínimo se va a calcular como el 23% del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 3 primeros meses, de los 9 primeros meses o de los 11 primeros meses. Y a eso le restaremos el importe de los pagos fraccionados previos que haya aplicado la empresa. Si estamos hablando de una empresa que tributa con el tipo ampliado del 30%, este importe mínimo no va a ser del 23% del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que será el 25% del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y luego ya sí minoraremos ese resultado en función de los pagos fraccionados previos practicados. Existen una serie de operaciones que se quedarían fuera del cálculo de la cuenta de pérdidas y ganancias para no introducir distorsiones, y algún caso especial que tiene como protagonistas a las entidades parcialmente exentas o a las entidades que tienen las bonificaciones por la prestación de servicios públicos locales. Pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle. Simplemente tenemos que saber que en el caso de las grandes empresas, las que facturan más de 10 millones de euros, que tributen en el tipo general o en el tipo ampliado, existe un importe mínimo del 23 o 25% del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias acumulado hasta la fecha de realizar el pago fraccionado, que se minora por el importe de los pagos fraccionados previos realizados a lo largo del año. Bien, también hay que decir, como comentario de actualidad, que el sistema de pagos fraccionados de estas grandes empresas, en concreto este límite mínimo, ha sido objeto reciente de un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, no con su normativa actual, sino con una normativa de unos años anteriores, por la que se ha declarado inconstitucional. ¿De acuerdo? Entonces habrá que estar un poco atentos a la evolución que sigue la regulación de este límite mínimo. Bien, y con esto lo que vamos a hacer para terminar es un ejemplo de los pagos fraccionados en esta modalidad de grandes empresas. Para ello vamos a suponer que tenemos una empresa que tributa y que tiene un volumen de facturación por encima de 6 millones de euros y que nos da la información trimestral siguiente: la base imponible acumulada de los 3 primeros trimestres y del cuarto sin incluir diciembre, y también sabemos cuáles son las deducciones y retenciones acumuladas. ¿Cómo calculamos los pagos fraccionados? Muy fácil. El pago fraccionado de abril lo calcularemos como un porcentaje. Si estamos dentro de una empresa que tributa en el tipo general, ya hemos dicho que estos 5 séptimos con su redondeo se quedan en el 17%, entonces diremos 17% de la base imponible acumulada, 50.000 euros, menos las bonificaciones, deducciones y retenciones acumuladas, 2.000 euros, 6.500 euros. El segundo pago fraccionado, atención, no se realiza en el segundo trimestre, sino cuando llega octubre, cuando estamos en el tercer trimestre, y por lo tanto nuestro pago fraccionado del mes de octubre será el porcentaje de pago fraccionado, 17%, por la base imponible acumulada hasta entonces, 160.000 euros, menos las deducciones y retenciones practicadas anteriormente, 4.500. Y a todo esto le restaremos los pagos fraccionados anteriores, es decir, el primero de los pagos fraccionados que ya hemos hecho, los 6.500 euros anteriores. El resultado, 16.200. Para finalizar, el tercer y último pago fraccionado se presentaría en el mes de diciembre sobre la base imponible acumulada hasta diciembre, hasta el 30 de noviembre. 240.000 euros, calculamos el 17%, le restamos las deducciones, bonificaciones y retenciones acumuladas, 8.000 euros, y los pagos fraccionados anteriores, que son dos: los 6.500 euros del primer pago fraccionado de abril y los 16.200 euros del pago fraccionado de octubre. Al final nos sale un pago fraccionado de 10.100 euros. Aunque en nuestro ejercicio no haya salido ningún resultado negativo, si un pago fraccionado saliese negativo, se quedaría en cero. Bien, con esto damos por concluidos los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Ya digo, no vamos a entrar en los casos en los que se aplica este mínimo ni los casos especiales relacionados con ese mínimo, y como vemos tenemos dos opciones: una modalidad extraordinariamente sencilla y una modalidad que, aunque sea con 3 pagos fraccionados, nos recuerda mucho a lo que sucede en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sus actividades económicas. Nos vemos en otro vídeo.